un pequeñito tema que seguimos dándole seguimiento y es la unidad, ¿no? Un tema controversial, un tema interesante, un tema que llama la atención porque pues nos hace reflexionar precisamente en el tema per se, vaya, de la unidad. Y tenemos que aprender a entender cuál es la unidad bíblica a la que Dios nos está llamando. Yo me introduje el domingo anterior en un poquito en este tema. Quiero continuar todavía hablando acerca de la unidad. Yo te decía que puedo irme de aquí a todo el mes de diciembre, incluso parte del año que entra, y continuar con este tema. Veré algunos puntos nada más que son necesarios para nosotros en relación a la necesaria edificación que tú y yo juntos estamos haciendo como iglesia, en unidad, ayudándonos, en armonía, articuladamente, y todo esto siendo provisto por su Espíritu Santo. Así que estamos luchando por la unidad de la armonía, hermanos. Esa es una realidad. Yo te decía que la unidad no es una debilidad para el creyente, sino un arma poderosa para ti y para mí. Es una oportunidad, incluso yo puedo agregar aquí, es como una especie de medidor que nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a saber verdaderamente qué tan serio, qué tan como comprometido estoy con el Evangelio en colaborar con el que está a mi lado. Muchas veces esa falta de unidad, y que voy a dar una definición bíblica si me alcanza el tiempo, parte precisamente porque no hay un compromiso al entender el concepto de la unidad bíblica, no hay un compromiso para con el pueblo. Entonces, no tenemos ese compromiso porque no entendemos tampoco el diseño de Dios, porque no sabemos o no queremos entender que el diseño de Dios para su pueblo es que habite en unidad. Nosotros estamos en unidad, nosotros estamos en unidad. Lo que estamos haciendo por la unidad es luchar. Me llamaba la atención, el pastor el domingo pasado hablaba de la paz. Y también la paz es un tema muy similar en el sentido de que tú entregas tu paz, pero Dios ya te la dio, ¿no? Es en ese sentido, hermanos, que nosotros en dependencia de su Espíritu glorificamos a Dios y buscamos mantenernos, perseverar, luchar, palabras de Pablo a los Efesios, combatir, si tú lo quieres, en la unidad. Y es esa condición que Dios preparó para ti y para mí. No la creamos, nosotros no creamos esas atmósferas de unidad. Gozamos de la unidad cuando nos reunimos, pero es por lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Entonces habitamos en ella y nos esforzamos en ella como resultado de una fe activa. ¿Me estoy explicando? Una fe activa que hace que esa unidad que Dios nos ha dado sea notado, sea evidente. Y te hablaba de lo que el autor a la carta a los Hebreos 9:31 enfocaba tres aspectos particulares, ¿no? El temor a Dios, obviamente, la dependencia de su espíritu y la necesidad, en ese sentido, de entender que estamos edificando juntos. Me voy a seguir introduciendo, hermanos, a este tema que es muy, muy, la verdad, muy extenso. No voy a poder ver muchos otros puntos que hubiera querido. Aparte, le voy a pedir me tenga paciencia, traigo un poquito de raspera en la garganta. Estuve malito en la semana, así que esté orando por mí. Vamos a ver a ver si puedo hablar. Pero es en medio, hermanos, de esa unidad del pueblo que Dios se está manifestando. Y te tengo noticias. Y puede sonarte paradójico, puede sonar hasta cierto punto contradictorio, pero es la realidad. Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. En medio de la unidad es posible que tengamos desacuerdos. Yo creo que esto lo dije el domingo pasado, pero déjame me enfoco un poco más en esto. ¿Sí me escuchaste lo que dije? En medio de la unidad bíblica es posible que tú y yo tengamos desacuerdos. ¿Y está mal tener desacuerdos? Por supuesto que no. Lo vamos a entender cuando nosotros entendamos que esos desacuerdos tienen que ser conducidos de la manera bíblica para que produzcan un resultado bíblico. El resultado que tú y yo buscamos es que Dios sea glorificado. Pero es imposible que siempre permanezcamos, no puedo decir que permanezcamos en unidad, estamos en unidad. Es imposible que no tengamos esas diferencias. Siempre las vamos a tener, hermanos. Vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas. Pero para que nosotros podamos perseverar en esa unidad es necesario que a veces haya desacuerdos. Y habrá circunstancias que amenacen la unidad del cuerpo, que eso es muy distinto a la división. O sea, podemos tener algún desacuerdo, X. No voy a entrar en detalles. Entonces, estaba pensando en unas ilustraciones que, si me alcanzan las láminas y el tiempo principalmente, las voy a explicar. Pero hay cosas, circunstancias que a veces amenazan la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo, vaya.
Pero no significa, número uno, que la vayan a dividir porque nosotros estamos unidos por la obra del Espíritu Santo, por algo que Dios ya hizo. Pero sí nos insta a Dios, nos anima a Dios a que no sea la carne, es decir, mi conducta, que no sea el mundo, su influencia, que no sea Satanás, sus mentiras, sus engaños, los que haga que tú y yo pasemos del desacuerdo a la división. Y eso es mucho, muy distinto, ¿no? Una cosa es yo tener un desacuerdo contigo y otra cosa es estar completamente dividido de ti. Que hay razones por las cuales podamos estar divididos, sí las hay y las voy a explicar detalladamente, déjeme llego a ese punto. Pero la voluntad de Dios para ti, para mí, que perseveramos por la unidad de la fe y que luchamos para estar en un mismo sentir, como lo dice el autor al libro de los Hechos, capítulo 4, 31, en un mismo espíritu. La voluntad de Dios es que podamos nosotros disfrutar de esa unidad bíblica que vemos precisamente en ese capítulo. Precisamente en ese capítulo. Y sucede en ese tipo de situaciones o de desacuerdos porque evidentemente nosotros estamos de este lado de la gloria, luchando, hermanos, combatiendo, perseverando por estar en esa unidad. Hermanos, yo doy gracias a Dios por algo. Dios, cuando nos transformó nuestro corazón, cuando ahora que sigue transformando nuestra mente, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios no creó al hacernos de nuevo una especie de robot, ¿verdad? O sea, yo soy una nueva criatura, pero Dios al hacerme un nuevo hombre, al transformar este corazón, no me puso un procesador aquí en la cabeza, un chip, y me programó para estar siempre, siempre como un robotcito, ¿no? Caminando y pensando, haciendo las cosas sin equivocarme. Lo que estoy tratando de decirte es que en la voluntad permisiva de Dios tenemos la posibilidad de incluso equivocarnos. Y nacimos de nuevo, pero Dios sabe que somos entes pensantes. No fuimos creados como una fábrica de panes, ¿verdad? En donde sacan las charolas de panes. Más bien ponen las bolitas de masa, ¿verdad? Y las meten al horno y salen del horno todas listas en, yo no sé, de nada, panadería, 45 minutos, unas conchitas, por ejemplo. Ya se me antojó. Y todas uniformes, bien bonitas, calientitas, listas. No, hermanos, algunos entran en ese proceso, ¿no? Y en ese proceso unos están más cocidos que otros, unos están aprendiendo, unos están listos para disfrutarse y otros no. Pero lo que quiero decirte, hermanos, es que como entes pensantes no fuimos diseñados en como en masa, hermanos. Somos diferentes, tenemos debilidades y Dios va trabajando y eso es lo hermoso en cada uno de nosotros de una manera distinta y eso es interesante, ¿no? De una manera distinta. Pero si su pueblo, hermanos, en verdad es pueblo de Dios, sabrá mostrarse en conducta y en pensamiento como un pueblo, ¿qué cosa? Santo. Porque somos, si estás conmigo en el capítulo 4, versículo 21, 16, te lo voy a leer. Déjame tomo agua. El apóstol Pablo a los Efesios les dice el versículo 21, si en verdad oyeron y han sido enseñados. Fíjate la premisa. Si en verdad oyeron y han sido enseñados en él, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense. Fíjate cómo esa responsabilidad es tuya. ¿Qué tienes que hacer? Despojar. Pero esa unidad en la que tú y yo habitamos, esa unidad es la que tú y yo tenemos que perseverar porque es en la que Dios desea que tú entiendas que ya te la dio y lo que tú tienes que hacer es luchar por ella. En cuanto a la manera anterior de vivir, ustedes despójense del viejo hombre. ¿Quién lo va a hacer? Y esto me gusta mucho cuando el pastor lo enfatiza. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes. Efesios 4, del 21 al 26. Versículo 23, estoy parafraseando. Sean renovados en espíritu de su mente. Versículo 24, y se vistan de un nuevo hombre. Versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad. Fíjate todo el trabajo que tenemos que hacer. Renovar nuestra mente. Si en verdad fuimos enseñados, dejar a un lado la falsedad, dice, hablen en verdad cada cual con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros.
Y aquí dice algo que hemos oído mucho, ¿no? Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Hermanos, el verdadero problema en la unidad, que es algo que es lo que yo he venido insistiendo, no está en la unidad por sí misma, porque la unidad, insisto, está garantizado, sino en las formas en las que resolvemos nuestras diferencias. ¿Cómo vamos a resolver nuestros desacuerdos? Muchas veces dejamos de lado lo que acabamos de leer ahorita en Efesios capítulo 4, verso 21 al 26. Dejamos de lado el esfuerzo y abrazamos más la intención de la pasividad, la intención de otras cosas, menos en lo que Dios establece. Pero ese es el punto. ¿Cómo nosotros vamos a resolver nuestras diferencias? Yo tengo una pregunta. Y yo creo, estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, que todos hemos tenido desacuerdos en este lugar. ¿Sí o no? Todos en algún momento lo hemos tenido. Tal vez con el vecino que está a tu lado ahí platicando. Los casados con las esposas, ¿verdad? ¿O no? ¿O nada más yo? Todos hemos tenido siempre desacuerdos. A lo mejor con algún hermano en el liderazgo. La pregunta que aquí vale la pena hacerse es, ¿cómo manejaste ese desacuerdo? Fíjate la siguiente pregunta. ¿Cuánto te esforzaste por perseverar en la unidad con tu hermano? Porque Pablo a los romanos le dice, en cuanto a vosotros dependa, estad siempre en paz. Bueno, hay veces que no va a poder depender de ti, pero tú tienes que hacer el esfuerzo para que eso sea posible. La unidad y la paz. Vuelvo e insisto, la unidad es una condición, es un estado que Dios ya te dio. Tú estás luchando por eso. Y en esta situación de desacuerdos hay tres escenarios. Bueno, puede haber más, ¿no? Yo estoy hablando de tres posibles escenarios. Pero uno de ellos es que uno u otro intentó resolver ese desacuerdo. Ese es el primer escenario que yo encuentro. Hubo perdón, se pusieron de acuerdo, pero uno u otro dejó de tener comunión con su hermano. Bajo el argumento de estar bien y sentir paz, ojo, y no tener nada en contra, pero decidió tomar esa postura. Yo les dije desde un principio que uno de los conceptos de la unidad no tiene nada que ver con lo que yo siento ni con lo que yo percibo. La unidad, les dije, es una actitud, es una actividad, más bien es la voluntad de Dios para mí que yo active mi fe y esa vida de fe activa me hace actuar por consecuencia. Entonces no es tanto lo que yo siento, ni es tanto lo que yo percibo, porque puedo ver juntos muchas personas, te decía, y no precisamente por ver muchas gentes juntas, comiendo, participando de alimentos, quiere decir que estén unidos. El otro escenario, posiblemente se ignoraron, se pelearon, bueno, tuvieron un desacuerdo, se ignoraron mutuamente, esperando, y esto es bien, tristemente, es bien común, que el tiempo lo resuelva todo. Y posiblemente esa diferencia, ese desacuerdo, ¿qué pasa? Escala a otro nivel. Y eso es muy común, lamentablemente. O está otro tercer escenario, buscaron resolver bíblicamente sus desacuerdos y encontraron la unidad de la paz. La unidad y la paz. Gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos no deseamos que así sea siempre? Yo deseo siempre, en medio de mis desacuerdos, de mis diferencias, y lo voy a poner aquí particularmente por la que podamos tener en nuestros matrimonios normalmente. Bueno, yo deseo siempre que mi esposa esté disponible, ¿verdad? Para poder encontrar en ese momento un acuerdo en ciertas situaciones. Pero como personas distintas, entes distintos, pero ya maduros en el Señor, entendemos que necesitamos imprimir un esfuerzo mutuo, porque son conductas que Dios demanda de ti y de mí, que las vamos a ir analizando, para que tú y yo perseveremos en esa unidad. Y hablaba de humildad, hablaba de mansedumbre, hablaba de tener un amor fraternal. Incluso me gusta mucho cómo Pablo dice a los Efesios, un amor ferviente. ¿Y sabes qué es un amor ferviente? Eso me llamó la atención. Es un amor tan lleno de pasión que lo que busca es entregarse literalmente de manera ferviente a la persona, en este caso a la iglesia, para servirle. Pero de una manera tan fuerte, tan ferviente, que eso es lo que significa y lo vamos a ver más a detalle. Ahora, el escenario 1 y 2, hermano, es muy común. Personas que a veces no manejan el carácter, no manejan sus conductas, no manejan sus pensamientos, y esto vale la pena enfatizar algo. Muchas veces nosotros gritamos de nosotros una conducta mundana, o sea, no participamos como el mundo participa. Pero yo te pregunto, ¿y qué hay de los pensamientos? Porque muchas veces nada más es, no, yo no hago lo que hacen ellos. Bueno, ¿y cómo piensas?
porque a veces piensas igual que ellos. Y lo que Dios quiere es que tú renueves tu conducta, pero también renueves tus pensamientos. Y principalmente al interior. Hermanos, que no sea el orgullo. En medio de estos dos escenarios, hermanos, que te estaba planteando, los principales, primeros dos, que son los que hacen que escalonen, por decir de alguna manera, los desacuerdos, que no sea el orgullo el que gane para que se pierda la comunicación y que esto se vaya a otro nivel. No, no puede ser así, hermanos. No es dejar que el tiempo lo cure todo, eso es pensar mundanamente. No podemos pensar así y te lo voy a demostrar. Pablo, en medio de los desacuerdos con la iglesia de Roma, activamente motivándolos a una unidad de fe y a la unidad del cuerpo, les dice lo siguiente en Romanos 12, versículos del 9 al 18. Déjame te lo leo por cuestión de tiempo. El amor sea sin fingimiento. No sé si escuchaste eso. No sean hipócritas, en pocas palabras. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está. Del griego Filadelfia, ¿no? Amor, mi hermano, amor a mi hermano. Y que pueda decir un día el Señor cuando nos llame a cuentas, o aquí, ¿no? Como a la iglesia de Tesalónica, a ustedes no hay necesidad de que les hable acerca del amor. Porque ustedes han aprendido de parte de Dios y son hermanos tan unidos y tan amorosos. Wow, yo le pido a Dios que eso sea una realidad. Pero continúa el versículo 10. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia. Esto es lo que yo te decía hace un momento. No perezosos. O sea, atentos. Fervientes. La palabra que usaba hace un momento. Entusiasmo, pasión. Un servicio admirable. Que sea cautivador. Que los demás vean y digan, wow. Esto es de verdad. Esto es serio. Esto no tiene nada que ver con fingimiento. O una reunión de domingo. Compartiendo. Perdón, el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Les está diciendo Pablo cómo buscar y cómo perseverar en la unidad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste la hospitalidad con tu hermano? Cuando viste una necesidad y sin ni siquiera preguntarle si lo necesitas, simplemente te presentaste y le diste una bendición, un apoyo, un alimento, yo qué sé. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no los maldigas. Fíjate cómo esa unidad no solamente es externa hacia el interior, sino también hacia el exterior, porque está diciendo a los que los persiguen. ¿Y quiénes son los que los persiguen? Los que no quieren, no aman el evangelio. Entonces esa unidad tiene que ser visible adentro y ¿a dónde? Afuera. Y dice el versículo 16 algo tan maravilloso. Unánimes entre vosotros. La pregunta aquí es cómo, ¿verdad? Ahí te va. No altivos, sino asociándose con los humildes. No con orgullo, hermanos, sino asociándose con los humildes. Y después dice otra forma, ¿no? No sean sabios en vuestra propia opinión. Hermano, no lo sabemos todos, yo no lo sé todo, el pastor no lo sabe todo y nadie lo sabe todo. Seguimos en ese proceso de aprendizaje. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Parece que la iglesia de Roma tenía esta idea, esta forma, ¿no?, de conducta. Siempre estarse pagando mal con mal. Si es posible, Romanos 12, 18 dice, en cuanto vosotros dependa, estad en paz con todos. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Te das cuenta cómo la unidad está acompañada de una actitud que tiene que ver con la vida activa de tu fe? Y perdóname, lo voy a decir así, ¿no?, como remata Pablo con los filipenses. Capítulo 1, 27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos, que sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Luchando firmes por la fe del evangelio. Luchar, hermanos, no es nada más venir los domingos. Luchar es que vamos a tener desacuerdos. Y en medio de ese desacuerdo, lo que amenace la unidad, yo tengo que buscar, combatir, luchar juntos. Nadie lucha solo. Para que esa fe se sostenga. Pero aquí dice algo principalmente que está tan claro. Dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio. Fíjate la palabra digna del evangelio. O sea, el punto es que ustedes aprendan a ponerse de acuerdo y estén luchando juntos, pero el punto es que esa unidad dignifique, glorifique ¿a quién? Al evangelio, hermanos.
al Evangelio. Esta es la razón, hermanos. Si te puedo dar otras citas, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero dice Filipenses 2:2, sean de un mismo sentir, conserven el mismo amor, sean unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. La razón por la que se cuestiona la unidad dentro de la iglesia, que no debería ser, pero yo te lo he dicho, y la razón por la que así es la ausencia de una conducta, de un pensamiento bíblico para resolver lo que Dios dice, en medio de los desacuerdos. Esa es la razón por la que existen tantos desacuerdos que escalonan y la gente muchas veces escalan a otro nivel y se ven como división. La pregunta es, ¿qué nos dice Dios? Yo voy a terminar hasta aquí porque ya me está ganando el tiempo, pero yo quiero que tú veas cómo no solamente la Escritura nos cita tantas evidencias en las que tú y yo tenemos que luchar por la unidad del Evangelio, por la unidad de la fe, por dignificar el Evangelio, sino que hay evidencia histórica donde hombres que testificaron de la fe y de la unidad al interior de esa iglesia del primer siglo, hablaron al respecto. Y fue en el siglo primero y en el siglo segundo donde revelaron cómo fueron testigos de la unidad genuina de este pueblo santo. Tertuliano, un escritor, apologista y teólogo del siglo primero, siglo segundo, relata lo siguiente. Los paganos decían lo siguiente: miren cómo se aman. Mírenlos cómo se aman. O sea, ellos testificaron y están escribiendo lo que observaban de ellos. Pero hubo otro escritor que a mí me da la atención, que se llama Luciano Samosata, siglo segundo, siglo primero, creo que fue antes de Tertuliano, y escribió lo siguiente: es increíble ver el fervor, otra vez la palabra fervor, pasión, hermanos, con la que la gente de esa religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. No tienen nada para sí mismos. Hechos 4:31 es lo que hablamos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. ¡Wow! ¿Tú te das cuenta cómo lo percibieron? La pregunta es cómo nosotros estamos actuando hoy para que eso se perciba adentro y se perciba hacia afuera. Hermanos, la iglesia Agua Viva, nosotros tenemos que luchar por la unidad de la fe. Y es un desafío, sí, es un desafío, pero estamos juntos, amén. Y juntos vamos a luchar por la unidad de la fe, porque eso es una vida activa, trabajando activamente, valga la redundancia, por la unidad. Y la fe, hermanos, no es algo que vaya solitariamente caminando. O sea, yo no estoy buscando mi salvación, mi santificación personal. Yo estoy buscando tu santificación, tu crecimiento también. Yo no estoy corriendo ni tirando patadas, como decía Pablo, no, decía golpes al aire. Estoy peleando por la fe, pero también estoy luchando a tu lado para que eso sea una realidad. Y como familia de la fe tenemos que luchar juntos. Amén. Juntos. Padre Santo, gracias, Señor, porque es juntos, ayudándonos, colaborándonos, unánimes, en armonía, articulados y tantas otras formas en las que tú nos dices que tenemos que vivir. Y perdónanos si nos estamos quedando cortos, Señor. Perdónanos si a veces en lugar de luchar tenemos más intención en ganar un problema, en ganar en un desacuerdo, en querer dejar en ridículo a alguien, cuando lo que tú nos estás llamando es a la unidad, a la fe, a la humildad, a la perseverancia, a ser de un mismo espíritu, Señor. Padre, por favor, que estas palabras lleguen a nuestros corazones y nos hagan meditar, reflexionar en nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, Señor, para que podamos hacer lo que tú nos mandas, de la manera en la que tú nos mandas y en la forma en la que tú nos mandas. Todo sea para tu gloria, porque todo es para la gloria de tu nombre, nada para nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos tantas gracias. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.